como consultor en temas de planificación estratégica, diseño y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social, así como en cooperación internacional y seguridad ciudadana. Antes de dar pase a nuestro ponente, resulta importante mencionar algunas indicaciones para el desarrollo de la presente sesión. Como punto número 1, agradeceremos a los asistentes mantener sus cámaras y audios apagados durante la ponencia, para evitar inconvenientes con la conectividad y el normal desarrollo del evento. Como punto número 2, al culminar la exposición, se procederá a responder las preguntas que se hayan formulado. Estas las pueden realizar por el chat del Zoom o pueden levantar la mano y se habilitará su micrófono, siempre en el marco del respeto. Dadas las recomendaciones, damos inicio a la conferencia. Adelante, estimado ponente. Muy Buenas buenas noches. noches, muchas gracias Katia y muchas gracias a Gestor que amablemente nos han convocado a trabajar este tema, en particular a Daniel Salas, profesional y directo amigo. Y bien, nos han encargado hacer una presentación sobre el tema de cooperación internacional y las ONGs en el Perú, que a veces parece ser un tema conocido, pero que en realidad tiene alcances que no son tan cotidianos. Así es que vamos a tratar de ilustrar sobre el tema y que ustedes puedan tener una idea más o menos cabal de la materia. Y bueno, ya nos han presentado, de manera que no voy a insistir en aquello. Bueno, hay que empezar definiendo qué estamos entendiendo por cooperación internacional, ¿cierto? Y cooperación internacional tiene un conjunto de dimensiones, eh, varias, ¿no es cierto? Hay cooperación internacional a nivel político, hay cooperación internacional económica, existe la cooperación internacional comercial, la cooperación internacional para el desarrollo, que es sobre la que nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que viene de la sesión, pero también existe la cooperación internacional científica, la cooperación internacional para la defensa, la cooperación internacional humanitaria, por ejemplo, que ahora está tan en el debate internacional a partir de las guerras, tanto la que hay en Europa entre Rusia y Ucrania, como la que hay en el Medio Oriente entre el Estado de Israel y Palestina, ¿no? En la Franja de Gaza, y aparece mucho la cooperación internacional humanitaria. Nosotros, sin embargo, vamos a explicitar lo que se ha legislado más en Perú y lo que se ha desarrollado más en el Perú, valga la redundancia, que es la cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo tiene para efectos peruanos dos grandes o dos estructuras administrativas, si se quiere. Una es la llamada cooperación financiera reembolsable, vale decir, el endeudamiento externo, que es para el desarrollo, que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos de ustedes me dirán, pero señor, esto es endeudamiento, no es cooperación. Sí, es endeudamiento, efectivamente el Perú tiene que devolver ese dinero, pero con tasas de interés bastante bajas. Y por tanto, esa diferencia, ese diferencial entre la tasa comercial y la tasa preferencial es justamente la cooperación. Entonces, de eso se trata. Sin embargo, hay otro gran espacio que es la cooperación internacional no reembolsable. La cooperación internacional no reembolsable también se le conoce como ayuda al desarrollo, sea esta ayuda oficial o ayuda privada. También se le conoce como donaciones, que pueden ser de diferente tipo, no solamente en dinero, para ayudar a que los países en desarrollo logren determinadas metas de desarrollo, superar determinados problemas sociales. Y ahí tenemos a su vez varios rubros. La cooperación no reembolsable propiamente dicha, que es dinero para el desarrollo a través de proyectos. La llamada cooperación técnica, que ahí hay varios rubros, pasantías, becas, mercancías donadas, etcétera. Y también hay un último rubro que ustedes lo pueden ver en la parte inferior de la lámina, que es la llamada cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Históricamente la cooperación ha venido del norte hacia el sur, ¿cierto? O sea, los países, si ustedes trazan una línea alrededor de la línea ecuatorial, normalmente los países que están al norte, en América, Estados Unidos, Canadá, cruzando el Atlántico, Europa y los países del norte de Asia, son los países que usualmente son desarrollados. Y los países que estamos
hacia el sur, usualmente somos los países en desarrollo. Antes nos llamaban subdesarrollados, ahora sobre todo América Latina en vías de desarrollo y por tanto pasibles de recibir cooperación. Sin embargo, ¿no? Igual en África o el sudeste asiático. Sin embargo, debemos recalcar que eh, también puede haber cooperación entre los países en vías de desarrollo. Esa es la cooperación sur-sur. Por eso se llama sur-sur, ya no norte-sur, sino sur-sur. Y la triangular es la que se da con financiamiento del norte. Por eso es triangular. La legislación peruana, desde el año 91, con el decreto legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, definió qué cosa se entiende por cooperación internacional. Y lo primero que hay que decir es que la cooperación técnica internacional es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es completar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. Esta última frase es importantísima porque da el marco. O sea, no debemos entender la cooperación internacional como la que va a solucionar los problemas de desarrollo del país. Las tareas del desarrollo del país deben ser solucionadas en primer lugar por el Estado peruano en sus diferentes niveles, gobierno nacional, regional o local, y también, obviamente, por la sociedad civil organizada y por la empresa privada a través de lo que se conoce como responsabilidad social empresarial. Entonces, la cooperación aparece como un complemento a estos esfuerzos, no al revés. La cooperación solucionando los problemas y el Estado sumándose a ellos. No, debe ser al revés. De manera que eso es un primer conjunto de ideas que yo quería transmitirles, reforzar entonces. Cooperación para el desarrollo, que es lo que administra el MEF y APSI, hacia eso se dirigen los fondos, y cómo es que esto se puede ir viabilizando a través de un conjunto de mecanismos que enseguida presentaremos. Esta historia de la cooperación tiene ya algunos años, ¿no es cierto? Y históricamente la cooperación surge, yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando devastada Europa después de la guerra, el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, decide cooperar para reconstruir Europa y más adelante el Japón. El Plan Marshall es quizás el hito principal de la primera cooperación, entonces estamos hablando de los años, fines de los 40, sobre todo los 50 y los años 60, la gran cooperación de reconstrucción de Europa y del Japón. Luego de aquello, se hace un balance de lo que ha significado la cooperación y a fines de los años 80, estamos hablando del siglo XX, podríamos decir que la cooperación había estado básicamente orientada a volumen de recursos, vale decir, cuánto se transfirió en dinero, en mercancías donadas, en cursos, en becas, etc. Y se trataba de medir lo que se conocía como la eficacia de la ayuda, el volumen de recursos, cuánto transferí y cuánto eso significó determinado nivel de cambios. Sin embargo, esto terminó siendo insuficiente. Los cooperantes, las grandes naciones, también ya aparecían las ONGs, las fundaciones extranjeras que cooperaban a nivel privado, sobre todo con otras ONGs locales. Dicen, cuidado, no se trata solo de volumen de recursos, hay que mirar qué tan efectiva es la ayuda. Vale decir, si lo que di en dinero para un proyecto tuvo determinados resultados. Y entonces interesaba ver ya no el volumen de recursos, sino la eficacia del desarrollo, vale decir, los resultados. Cuánto resultaba eficiente y eficaz en materia de ayuda. Y entonces, evidentemente, había un giro. Y a partir de fines del siglo XX y lo que va del XXI, ya estamos en el año 23, la mirada de la cooperación es otra. La cooperación mide y trata de medir la eficacia del desarrollo. ¿Cómo lo hace? A través del diseño de proyectos con estructura lógica. Algunos de ustedes habrán escuchado mencionar los diseños de proyectos de desarrollo con el marco lógico. Bueno, el marco lógico no es otra cosa que una herramienta que lo que trata de hacer es medir resultados a través de indicadores y medios de verificación.
Entiendo que Gestor está promoviendo un curso en el cual se tratará de trabajar lo que es la formulación de proyectos de desarrollo con ese enfoque. Muy bien, entonces la cooperación entendida como complementario a los esfuerzos del Estado busca el aumento de capacidades humanas, el intercambio de conocimientos y el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo, de acuerdo a los objetivos nacionales. Un dato no menor es el que tienen ustedes en el interior de la lámina, es que el Perú está considerado ya como país de renta media alta. Vale decir que para efectos de la cooperación ya somos considerados un país no pobre, sino un país intermedio, con un índice de desarrollo humano, si bien es cierto, no alto, pero también en el nivel de la tabla prácticamente intermedio. Y eso nos obliga a que ya no solamente seamos receptores de cooperación, sino ofertantes de cooperación. Algunos de ustedes, si me anticipo las preguntas, no me dirá, pero profesor, ¿cómo vamos a dar dinero para cooperación? No, obviamente nosotros no estamos en condiciones todavía de darlo, pero sí podemos dar asistencia técnica, podemos brindar becas, pasantías y los expertices que el Estado o la cooperación privada en el Perú han avanzado. Y de hecho Perú, hace algunos años ya, oferta cooperación técnica. No dinero, ¿no es cierto? No mercancías donadas, pero sí profesionales, técnicos, becas, pasantías que pueden colaborar con otros países en materia de desarrollo. Entonces, eso también se está dando. Entonces, la cooperación tiene ese universo de posibilidades y el Perú está entusiasta en ese mecanismo. Ahí tienen ustedes una lámina que pretende reforzar lo dicho, quizás lo remarco. Normalmente los países desarrollados que están en el norte cooperan con los países en desarrollo que están en el sur. Y entonces la cooperación histórica ha sido del norte hacia el sur. Y han sido flujos monetarios, ayuda oficial al desarrollo, dinero para proyectos. Sin embargo, también puede haber una cooperación entre países en desarrollo, les decía hace un rato. Sur-sur cooperación, sur-sur conocimientos, intercambio de conocimientos. Países como Perú, como Chile, como Argentina, como México, brindan conocimientos a países de similar desarrollo o de menor desarrollo, quizás Centroamérica, quizás África. Y existe un mecanismo y por eso se llama cooperación triangular, porque estos países desarrollados pueden ayudar a financiar estas tareas de la cooperación sur-sur, que eso se llama cooperación triangular. Ahí tienen ustedes la carátula del primer catálogo de oferta peruana de cooperación técnica internacional que tuvimos el honor de impulsar cuando estuvimos en la dirección de APSI. Y luego de eso se ha continuado, que esa es una práctica saludable en el Estado peruano, que se continúen las buenas prácticas y entonces ya han salido por lo menos 4 o 5 versiones más de catálogo de oferta peruana de cooperación técnica internacional. Si ustedes me preguntaran de dónde viene la cooperación, ese dinero para el desarrollo, yo diría que viene de dos grandes fuentes. Una primera fuente es la llamada cooperación oficial. Una segunda, la cooperación no gubernamental o privada. Oficial porque es de estados o porque es de agencias multilaterales. ¿Sí? Cooperación que proviene de gobiernos nacionales, subnacionales del exterior o que proviene de organismos multilaterales. Y cooperación no gubernamental, también conocida como cooperación privada, que son recursos que provienen de entidades extranjeras privadas, vale decir, ONGs o fundaciones. Entonces, una primera gran división de clasificación de la cooperación es de dónde proviene, cuál es su origen. Dentro de la cooperación oficial tenemos dos grandes bloques, la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. La bilateral, como su nombre lo indica, es la relación entre dos estados, dos países, o dos regiones, o dos provincias. Esta cooperación se da normalmente entre dos gobiernos. Estados Unidos con Perú a través de USAID, España con Perú a través de AECID.
Japón con Perú a través de JICA, ¿sí? Cooperación belga hacia el Perú a través de la CTB, etcétera. Entonces, son agencias especializadas de cada país para brindar cooperación. También existe la llamada cooperación multilateral. Multilateral, ¿por qué? Porque proviene de organismos internacionales para el desarrollo, todo el sistema de Naciones Unidas y toda la banca de desarrollo. CAF, Banca Latinoamericana para el Desarrollo, la CAF, el BID, Banco Internacional de Desarrollo, el mismo Fondo Monetario Internacional en su capítulo de desarrollo, la UNICEF, el PNUD, la OIT, agencias de Naciones Unidas, la UNESCO, que se especializan justamente en cooperar a través de la cooperación llamada multilateral, a través de proyectos, a través de capacitación. Dentro de la bilateral podemos tener hasta 3 grupos. La llamada intergubernamental es aquella que se gestiona y negocia entre los gobiernos nacionales a través de agencias especializadas a las que yo me estaba refiriendo hace un rato. Hay programas no gubernamentales, ¿no es cierto?, que son canalizados hacia ONGs. Eso es bien interesante para varios de ustedes que entiendo participan de asociaciones civiles sin fines de lucro u ONGs, ¿cierto? Programas no gubernamentales dirigidos hacia ONGs, vale decir, cooperación bilateral que va hacia ONGs. Y la llamada cooperación descentralizada, que es lo que se conoce en la jerga de la cooperación como el hermanamiento entre ciudades. Entonces ya no es un país el que coopera con otro, ni es un organismo multilateral, la banca multilateral, sino es una región. Lombardía en Italia cooperando con Chiclayo, o quizás en España un ayuntamiento, Andalucía cooperando con Trujillo, en el norte del Perú. Y entonces eso se le llama cooperación descentralizada. Eso no pasa por un acuerdo intergubernamental, se acuerda a nivel subnacional y naturalmente eso puede derivar en información para la APSI, que es el ente rector que tiene que tomar nota de lo que ahí se negocia o se trabaja. Y entonces, resumiendo, la cooperación por el origen de los recursos puede ser oficial o privada. Dentro de lo oficial, bilateral o multilateral. Y dentro de lo bilateral puede ser intergubernamental, que es lo clásico. Programa dirigido a ONGs y puede ser también descentralizado. Un segundo tema que yo quería mostrar esta noche, que son grandes pinceladas del tema de la cooperación, es cómo se hace el seguimiento de la cooperación. O sea, cómo es que esta cooperación es monitoreada, es evaluada por los organismos que así la lideran y por el país que también recepciona la ayuda. Bueno, un primer referente sin duda es el Gran Acuerdo Mundial a través de Naciones Unidas denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, que creo la mayoría de ustedes conocen, que son los acuerdos que han tomado los países integrantes de Naciones Unidas, que llegan casi a los 200, 190 y pico países nucleados en Naciones Unidas, y que han establecido que hacia el 2030 tendrían que cumplir con estos grandes objetivos. Como verán ustedes, algunos son incumplibles, pero bueno, Naciones Unidas tendrá que hacer la evaluación del caso. Estamos 2023 en medio de este diseño que superó los objetivos del milenio que eran del 2015, se replanteó hacia el 2030 y vino la gran crisis de la pandemia, ¿no? Entonces eso es un poco que ha retrasado todo, pero igual está planteado. Debajo de estos objetivos hay un conjunto de indicadores, actividades, etcétera, que permiten llegar a ello. ¿Por qué es importante y por qué lo mostramos en cooperación? Porque es un referente para la cooperación internacional. Si ustedes me preguntaran cuáles son los grandes temas que la cooperación internacional prioriza trabajar, yo diría que son estos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminada, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades,
que se puede lograr, perdón, discúlpenme, se puede lograr medir ciudad y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima que es tan caro en el tema del cambio climático actual, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17º, alianzas para lograr los objetivos, que son ya son mecanismos más administrativos que se puedan trabajar. La cooperación ha tenido un conjunto de reuniones cumbres que le han permitido afinar el seguimiento y ha acuñado algunos principios. Desde la lejana ya reunión de París, el 2006, la cooperación internacional ha ido plasmando algunos principios, ¿no? Los antiguos: apropiación, armonización, gestión por resultados, ha ido dando paso a lo que ahora se constituye en tres grandes bloques: apropiación nacional y gestión basada en resultados, que quiere decir que los proyectos deben ser apropiados por los países y no impuestos por los países cooperantes. Es un principio básico e importante de la cooperación. Antiguamente la cooperación era un poco impuesta, a algo de rezagos imperiales de los países dominantes, ¿no? Entonces, evidentemente, se nos imponían proyectos, ¿no? Ahora el espíritu del acuerdo de los países cooperantes y los que son cooperados es que hay una apropiación nacional y que además la gestión de los proyectos esté basada en resultados. Segundo, alianzas incluyentes para el desarrollo, incorporar a la sociedad civil, al sector privado, a los sectores, a la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer. Y tercero, mutua transparencia y rendición de cuentas. Por eso, en algunos estados como el nuestro, existe lo que se conoce como fiscalización de la cooperación privada. Entonces, la información debe ser transparente, debe estar puesta a disposición pública, hay responsabilidad mutua entre los actores y la cooperación, etcétera, etcétera. De manera que esos son los principios que ya no solamente vienen del norte, sino están acordados entre países cooperantes con países cooperados. Agradecería que apague, me parece que hay un micrófono encendido. Yo agradecería que pudiéramos desde la parte administrativa de la sesión revisar todos los micrófonos porque está interfiriendo. Muchas gracias. Bueno, lo que hemos visto hasta este minuto en el seguimiento ha sido la mirada de los países cooperantes, Objetivo de Desarrollo Sostenible, principios de la cooperación, pero también el Estado peruano tiene una arquitectura normativa y reglamentaria de lo que debe ser la cooperación. La Política Nacional Técnica y Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional es un instrumento de gestión pública, ¿no es cierto? Y el grupo gestor se dedica justamente a la gestión pública, es un instrumento de política pública, ¿no es cierto? Que lo que hace es dar los grandes lineamientos de hacia dónde debe estar orientada la cooperación. Pero vale decir, no basta que un país cooperante venga y te ofrezca ayuda en cualquier tema, no. El Perú tiene sus propias prioridades, eso se define a nivel de la política. Y naturalmente también existe el Plan Anual de Cooperación, que es las zonas donde aterriza la cooperación, y el Programa Nacional de Cooperación, que es donde la cooperación tiene que aterrizar en los proyectos. La última cooperación publicada fue la del año 2012. Este año, recientemente, ha sido modificada y se ha dado a través del Decreto Supremo 008-2023 de Relaciones Exteriores, la nueva Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional hacia el 2030. Entonces ha habido una modificatoria de la antigua Política Nacional de Cooperación, que es esta acá, que estuvo publicada por APSI. Seguramente en estos días APSI publicará el nuevo ejemplar de la cooperación. Sin embargo, de acuerdo a los documentos publicados en el Diario Peruano, podemos llegar a extraer como grandes ejes de la Política Nacional de Cooperación los que tiene. La cooperación internacional actualmente en Perú busca
canalizar recursos hacia estos temas. Si antes habíamos dicho que el referente para los países cooperantes, vale decir, para los que brindan la ayuda, países cooperantes, organismos multilaterales e incluso fundaciones privadas, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los principios de París, Busan y Accra. El Estado peruano también tiene su propia plataforma, vale decir, yo quiero que cooperen conmigo en estos temas. ¿Qué tienen ustedes las cuatro grandes áreas y los subtemas? Primera área, desarrollo social, bienestar de las personas e igualdad de oportunidades. El Estado peruano dice, hacia acá yo quiero que canalice recursos. ¿En qué temas? Fortaleciendo el sistema de salud y seguridad social, seguridad alimentaria, educación integral de calidad, qué importante, ¿no? Estos temas, después de la pandemia, nuestros países de América Latina desnudados con las crisis de nuestros sistemas de salud y educación. Importante fortalecer, ¿no? Recrear, relanzar, redimensionar, rediseñar, reingeniería, igualdad de género, atención a migrantes y refugiados. Este tema aparece como importantísimo, ¿no? Luego de la diáspora venezolana. Entonces, el histórico y tradicional desarrollo social, algunos llamaban antes ayuda al desarrollo humano, está en el área 1 y eso se mantiene. Hay un segundo área que es el área 2, gobernanza democrática, modernización del Estado y descentralización. Esto es el Estado, nacional, regional, local. Fortaleciendo el sistema de justicia, gestión pública transparente y descentralizada, lucha contra la corrupción, transformación digital del Estado, seguridad ciudadana, muy importante. Lima ya tiene más de 4 o 5 distritos en estado de emergencia, ¿no? Cultura y gestión del patrimonio, que aparece como un tema nuevo en la política de cooperación, está no estaba. Cultura y gestión del patrimonio cultural aparece ahora con más nitidez, ¿sí? ¿Crees que no había tenido esa manera? Sé que ya había elegido. Por favor, si apagamos su micrófono, por favor. Gracias. El área tercera, desarrollo económico basado en la competitividad, productividad e innovación. Estas dos últimas áreas, la tercera y la cuarta, parecían con la nitidez que aparece ahora, un signo de los tiempos. Porque la cooperación, al considerarnos países de renta media alta, orienta muchos de sus fondos hacia el desarrollo económico. Básicamente, punto 13, impulsado a la micro, pequeña y mediana empresa, a la agricultura familiar, a la ciencia tecnología, a la reactivación del turismo después de la pandemia, la diversificación productiva y competitividad y a la oferta exportable e inserción en mercados. Vale decir, transferencia de fortalecimiento de capacidades, ¿no es cierto? A través de competencias para la innovación y el emprendedurismo fuerte en el mundo de la cooperación ahora. Y un tema que es clave porque la cooperación le tiene muchísimo cariño y afecto es el tema medioambiental, diversidad biológica y gestión de riesgo de desastres. Gestión de ambiente y cambio climático, ni más que decir, ¿no es cierto? Somos país vulnerable, altamente vulnerable por efectos del cambio climático. Mejora en la gestión integral de biodiversidad y bosques, uso y manejo de energías renovables, manejo integrado sostenible de recursos hídricos y gestión de riesgo de desastres. País altamente vulnerable en la cuenca del Pacífico, zonas volcánicas, tsunamis, terremotos siempre son una permanente posibilidad. Entonces, esta es la plataforma con la que el Estado peruano va a entrar a negociar con los países cooperantes contra esta otra plataforma de los países cooperantes. Ese acuerdo será materia de la cooperación. Es decir, ese encuentro entre el Estado peruano y los países cooperantes será lo que finalmente se plasme en proyectos para el desarrollo. Y entonces entramos al capítulo de la negociación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya les decía hace un rato que Perú es considerado país de renta media alta.
El Banco Mundial y la OCDE han determinado que se pueden clasificar a los países del mundo en tres grandes bloques. Los países de renta baja, que son 905 eh, dólares anuales por habitante, vale decir, si ustedes dividen el Producto Bruto Interno entre el número de habitantes, pueden tener ustedes la renta per cápita por país, por habitante. Hay países que cada habitante recibe menos de 905 dólares anuales. Estamos hablando de África, sudeste asiático, en América Latina, Haití, Nicaragua, ya no Bolivia. Bolivia integraría la renta media. Todos los países de América Latina estamos en renta media, entre 906.000 y 11.115, y nosotros estamos en renta media alta. El dato de Perú está bajo. Desde el 2007 éramos renta media con 3.340, 2008 4.448 renta media alta. En 2019, antes de la pandemia, éramos 7.360 renta media alta. Nos mantenemos, ¿no es cierto?, como renta media alta todavía, y así vamos a seguir, calculo yo, a pesar de que el Perú no está creciendo en estos últimos meses y años. Sin embargo, todavía somos considerados países de renta media. Y por tanto, la cooperación ya no nos ve como centro principal de atracción, pero sí reconoce que debe seguir colaborando con el Perú, pero de otra manera. Y si eso es verdad, entonces yo quería mostrarles cómo es que, por ejemplo, la cooperación suiza en el Perú, que es un tradicional país cooperante con Perú, ha transformado, ¿no es cierto?, su intervención hacia el Perú a través de un nuevo enfoque. Ya no está apuntalando a COSUDE, que era su agencia principal, que trabajaba programas de ayuda al desarrollo humano, sino que le da más impulso ahora a SECO, que es su Secretaría Económica y Comercial, y que busca ayuda al desarrollo económico productivo. Entonces, desde el año 2011-2012, hizo una reorientación. Los suizos dijeron, no nos vamos de Perú, renta media alta, no nos importa, queremos seguir colaborando con Perú, 40, 60 millones de dólares anuales de cooperación Suiza al Perú, vamos a reorientar. El Perú que se encargue de construir sus hospitales, nosotros tampoco vamos a dar ayuda alimentaria, nosotros vamos a fortalecer capacidades para que los peruanos desarrollen agricultura familiar, para que fortalezcan sus capacidades para sus negocios. Entonces hay una reorientación de la cooperación suiza en el Perú, que ha sido un paradigma, porque la bandera ha sido que Perú no pierda la cooperación. Algunos países se retiraron de Perú. A partir del siglo XXI, Perú es declarado renta media. Dicen, bueno, vamos a orientar nuestra ayuda al África, vamos a orientar nuestra ayuda hacia Haití, hacia Nicaragua, hacia Bolivia, pero no a países de renta media. La mayoría de dicen, no, seguimos cooperando, pero de otra manera. Es el caso de la cooperación suiza. Hay un documento que seguramente en el curso la cooperación internacional en el Perú. Lo último que ha publicado es una serie que APSI publica cada 2 o 3 años. Lo último publicado es hasta el 2021. Se retrasa el procedimiento informativo hacia el 2021, que es lo último que se ha procesado, se demora en el procesamiento, esto se publicó el 23, que suma la bilateral y la multilateral 335 millones de dólares, grosso modo, 335.497.961 millones de dólares. Y la no gubernamental, que es la cooperación privada, las ONGs, 136.632. De manera que estamos hablando de un conjunto de cooperación que casi llega a los 500 millones de dólares anuales. Eso es interesante e importante.
porque la serie histórica peruana había mostrado en la última década una disminución, casi llegamos a los 300 millones de dólares, había renta media, habíamos tendido a disminuir. Yo creo que el efecto pandemia ha hecho que estas cifras mejoren, ¿no es cierto? Ha habido un hipo de la cooperación que yo la vinculo mucho a la situación pandemia y post-pandemia. La solidaridad con los países en desarrollo por la pandemia ha hecho que no se incremente la cooperación hacia el Perú. Y eso está bien. Lo que hay que hacer es orientarla a determinados territorios y a determinadas temáticas. Ahí tienen ustedes la serie histórica, se las quiero compartir. Y el año 2000 estábamos en 364 millones, al 2021 en 472, casi 500, que fue equivalente a lo que teníamos en 2005, 2006, ¿no? 585, 496, 501, ¿cierto? Altas cifras de cooperación, lo mismo que ahora, ¿no? 472. Entonces esto ha ido variando. Nunca hemos disminuido de los 300. Nos hemos fluctuado entre 300 y 500 millones de dólares y ahora la tendencia, diría yo, sobre todo post pandemia 2021 y seguramente 22 y 23 se van a reflejar que la cooperación ha seguido aumentando hacia el Perú. ¿Y esto por qué? Porque durante la pandemia, este es el conjunto de ayuda que llegó en la pandemia, alrededor de 100 millones de dólares de ayuda bilateral y multilateral, un cachito. La Unión Europea con 26 millones, Estados Unidos con 17, Japón con 9 millones y medio, Alemania, China, Corea, hasta cooperación sur-sur, ¿no? México, Cuba, Chile, etcétera, con montos menores. ¿En qué? Diferentes ayudas por la emergencia. Desde enfermeras, médicos, equipos de UCI, equipos de protección personal, mascarillas, oxígeno, etcétera. Y luego la ayuda que ha venido post-emergencia, que es la reimplementación de centros hospitalarios o aulas educativas, ¿no es cierto? O sistemas virtuales de educación. Bueno, desde mi punto de vista ha sido un hipo, un crecimiento de la cooperación por efectos de la pandemia. ¿Es una oportunidad? Sí. Si ustedes me dijeran, profesor, es un momento de tener mi ONG y aplicar, yo creo que sí. Sobre todo si lo orientas a estas temáticas educativas y de salud. Bueno, también el título de la conferencia es Cooperación y ONGs. Y yo no podía dejar de mencionar en esta noche al, eh, al ente encargado de gestionar la cooperación, registrar, inscribir, monitorear y fiscalizar a las ONGs en el Perú, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APS. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional es un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encarga de gestionar la cooperación técnica internacional, representa al Estado en las negociaciones, siempre en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores, no está suelto, es parte de la política exterior del Estado peruano. Fiscaliza el uso adecuado de los recursos, dirige y articula el Sistema Nacional de Cooperación No Reembolsable y analiza las tendencias en la cooperación. Ese es el rol del APS. Y para esto se organiza a través, ustedes verán en la lámina, en el centro ALAPS, la Agencia Peruana de Cooperación, gestionando la intervención de todos estos actores, las fuentes cooperantes, el sector privado, el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, que integra ministerios, disculpen, organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las ONGs y naturalmente la cooperación académica, la cooperación universitaria. Todo esto se da en una arquitectura, diríamos, que incluye un marco legal, documentos estratégicos, espacios de coordinación y herramientas de recojo de información de la cooperación. Ya habíamos hablado de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, 719, también tiene su reglamento de la Ley de Cooperación, la Ley del Sistema Descentralizado, la 28875, habría que agregarle la Ley de Creación de APSI, la 27692,
a los que les gusta la parte normativa, y la ley modificatoria de APSI, que es la 28926. Documentos estratégicos, tenemos la Política Nacional de Cooperación, que acaba de ser modificada, el Plan Anual de Cooperación Internacional, y bueno, hay espacios de coordinación. APSI convoca a estos señores de los cooperantes en un foro y les explica cuál es la política nacional, y ahí recibe también las demandas de los cooperantes. Existe un comité de coordinación multisectorial porque APSI preside, ¿no?, al comité de coordinación multisectorial. Existe un comité consultivo, ¿no es cierto?, que APSI asesora a la dirección ejecutiva de APSI, y grupos temáticos sectoriales. Hay herramientas de gestión de la cooperación. La declaración anual es la principal herramienta. Aquella asociación civil inscrita en APSI o registro ONG, IPREDA o ENIEX, tiene la obligación de declarar anualmente de los fondos recibidos el año anterior, en qué se ejecutó, los fondos que se anuncian para el año que viene y, naturalmente, los cambios de su consejo directivo. También existe la matriz integral de proyectos y el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos. La matriz integral es para las fuentes cooperantes. Ahí se recoge lo que las fuentes dicen. Ese contraste entre lo que dicen los ejecutores de cooperación, las ONGs, y los ejecutores públicos, con lo que dicen las fuentes, nos permiten decir cuánto de cooperación se recibe, es lo que hemos visto hace unos minutos. Bueno, ahí me tienen una inauguración de un pabellón de la Universidad de Ingeniería con cooperación coreana, y que tuvimos la satisfacción de inaugurar en su oportunidad, y la ayuda oficial al desarrollo. Bueno, si tiene, vamos viendo cómo vamos en los tiempos, luego tenemos unos 10 minutos más. Tiene 4 direcciones. La Dirección de Operaciones y Capacitación tiene como misión fundamental registrar a las ONGs. Hay 3 registros: ONGDs, Organismos No Gubernamentales de Desarrollo; ENIEX, que son las ONGs extranjeras que deben apuntarse en APSI y estar registradas; y las IPREDAS, que son las instituciones privadas receptoras de donaciones, fines asistenciales o educativos. Son las que privilegian la recepción de mercancías donadas. Y bueno, se encarga de manejar el tema de capacitación y de becas. La Dirección de Fiscalización y Supervisión es la que se encarga de fiscalizar la ayuda que llega al Perú a través de un organismo especializado. Se hace un plan anual de fiscalización, se fiscaliza proyectos, se fiscaliza las donaciones y se hace evaluación del buen uso de los recursos que por cooperación privada llega hacia el Perú. Y eventualmente se puede identificar faltas en ese uso y por tanto se puede aplicar sanciones, obviamente en el marco de un proceso administrativo, ¿sí? La Dirección de Gestión y Negociación Internacional es la que se encarga de dar la cara del país ante los organismos cooperantes, sean bilaterales o multilaterales, la que gestiona los convenios, los acuerdos, y hace seguimiento de la ejecución de la ayuda oficial, la que ejecutan gobiernos nacionales, regionales o locales. Y la Dirección de Políticas y Programas es la que formula los planes, las políticas, la que sistematiza la información y nos da esta información, esas cifras que ustedes han visto. Se origina el procesamiento de datos que la Dirección de Políticas y Programas establece. Existe una comisión de infracción y sanciones que garantiza el debido proceso en el marco de la fiscalización de las ONGs. ¿Qué registros tiene a su cargo la APSI? Reitero, asociaciones civiles sin fines de lucro que se inscriben en APSI como ONGs; el registro de ENIEX, que son sucursales de ONGs extranjeras; y de IPREDAS, que se especializan en recibir mercancías donadas. ¿Quiénes se pueden inscribir? Asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones. Esas son las que se pueden inscribir ante APSI como ONGD o IPREDAS. Y si son extranjeras, como ENIEX. ¿Cuántas hay? Hasta el 2020, inicios de la pandemia, habían 1.500 ONGDs más o menos, 168 ENIEX, 794 IPREDAS, 2.451 en total. ¿Reciben todas ellas cooperación? No.
Hay un porcentaje que recibe, un porcentaje que no. Yo diría que la mitad, más o menos, 40-50%, no está recibiendo cooperación permanentemente, las otras sí. Pero mantienen el registro, o sea, podrían recibir. El dato importante. Si me preguntaran, profesor, ¿usted recomendaría inscribirse en APSI? Yo diría que sí. Primero porque accedes a los recursos de la cooperación oficial, dinero, mercancías o fondos contrabandos. Si no te inscribes, no aplicas a la cooperación oficial. Puedes aplicar a la cooperación privada como asociación civil sin fines de lucro, pero a la oficial no. O sea, a los países y a los multilaterales no, que como ustedes habrán visto son cerca del 65% de la cooperación en su total. Segundo, porque puedes tener beneficios tributarios. ¿Qué son estos? Devolución de IGB, impuesto de promoción municipal, o podrías, si traes mercancías donadas, tercer rubro, exonerarte de los impuestos, los aranceles que cobran en aduanas, el IGB y el ISS. De manera que podrías recibir mercancías donadas sin ninguna carga impositiva. Naturalmente tendrás que desaduanar, ver el transporte, etcétera, pero eso ya es parte de tu expertise. También puedes recibir expertos y voluntarios. ¿Quiénes son expertos? Expertos son ciudadanos extranjeros, más o menos de mi edad, ¿no es cierto? Seniors que pueden venir a asesorar en un programa, un proyecto. Pero también puedes recibir gente más joven, voluntarios, ¿no es cierto? Que son técnicos o profesionales juniors que vienen a trabajar en los proyectos. Eso también está legislado y es otra forma de cooperación, la recepción de expertos y voluntarios. También se puede gestionar como cooperación becas, integrales o parciales, que es toda acción educativa de perfeccionamiento o adquisición de conocimientos. Cursos cortos, de diversas especialidades, de larga o mediana duración. Por si acaso, APSI no se encarga, no es un sustituto del PRONAVEC, ¿no? O INAVEC, PRONAVEC, sino que en el marco de los programas o proyectos de cooperación es que se dan estas becas o pasantías. ¿Quiénes la dan? La JICA, cooperación japonesa, la cooperación española, la COICA coreana, la china, en fin, casi todas las cooperaciones tienen becas. Los organismos de la OEA, la ECID, AXE, etc. También la cooperación Sur-Sur, Chile, la Agencia Brasilera de la Cooperación, de manera que hay un conjunto de agencias que ofertan becas. APSI participa en la selección y pueden postular principalmente funcionarios públicos, pero también pueden participar funcionarios de ONGs privadas. Hay obligaciones. Entramos al mundo de las obligaciones y con eso termino. La declaración anual. Todos los años hay que informarle a APSI. ¿Qué recibiste? ¿En qué ejecutaste? ¿Qué vas a recibir? Si hay cambios en tu consejo directivo. En el mes de marzo. Con esa información APSI procesa los datos, saca información estadística, pero también puede ponerte en el banco de posibles fiscalizados. Y ahí viene la fiscalización, que con la modificatoria de la ley 27692, que creó la Dirección de Fiscalización y dio el reglamento de infracción y sanciones, se verifica el uso correcto de los recursos. Se hace seguimiento de la eficiencia de las actividades, tanto operativa como eficiencia y eficacia. El cumplimiento de los resultados. Se verifica el rendimiento del gasto y el cumplimiento de los resultados. Pero básicamente, si es que el uso de los recursos ha sido adecuado, dentro del debido derecho administrativo. ¿Qué se fiscaliza? Y eso quiero enfatizarlo un poco ya para ir terminando. Los proyectos. No se debe fiscalizar la contabilidad de la asociación, porque entre otras cosas, la asociación no solamente puede vivir de cooperación internacional, sino también de donaciones nacionales o de responsabilidad social empresarial. Por tanto, la orientación debe estar dada hacia, fundamentalmente, la fiscalización del uso correcto de los recursos en el proyecto. Por tanto, ¿qué cosa se mira? El convenio. El convenio con la fuente cooperante, ¿qué dice? Voy a dar dinero para tales actividades,
para obtener tales resultados. Eso es lo que se mira. Para eso se hace evaluación de gabinete, se hace visita de campo, se entrevista a los beneficiarios, al entorno local, etcétera. Hay toda una metodología, un protocolo, y se llega a identificar la posibilidad de una sanción. Lo deseable es que no se encuentre, ¿no? Que todo funcione bien y se felicita por las buenas prácticas. Bueno, hay todo un protocolo, no lo voy a cansar con esto, pero lo que se debe garantizar es el debido proceso. Es más, hay una doble instancia, ¿no es cierto? Si usted es identificado como pasible de una falta, tiene derecho su ONG a defenderse ante el Comité de Infracciones y Sanciones. Si aún así no está conforme con la sanción, puede apelar ante la Dirección Ejecutiva de APSI, que revise el caso y ratifica o descarta la sanción aplicada, que siempre es una sanción administrativa, es una multa. Me parece que puede llegar hasta 50 unidades impositivas tributarias como máximo, pero previamente, si en el caso que sea grave y reiterativa la falta, ¿no? Pero si no, puede ser menor, ¿no es cierto? Si la falta es leve, no reiterativa, etcétera, etcétera. Muy bien, yo terminaría ahí. Voy a dejar de compartir y vuelvo a gestor para, para entrar al diálogo que ustedes consideren pertinente. Buenas noches. Agradecemos, invitamos por favor a realizarlos a través del chat del Zoom o levantar la mano si es que quisieran participar directamente. Vamos mirando el chat. Sí, vamos a ver el chat. Sí, A ver, son mensajes de saludo, tenemos, no hay preguntas. Acá hay una pregunta tenemos una pregunta. Sí, sí noto. A Temístocles. ver, tenemos la pregunta Temístocles, de buenas noches. Temístocles. Buenas noches, Temístocles, le escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, muy importante lo que ha compartido hoy día. Yo pertenezco a la Asociación Civil ¿Ya? Chibolito Cajamarca y había algo que usted comentó que era como momentos adecuados, quizás en la articulación, si se puede decir, con instituciones que podrían dar el tema de apoyo. Nosotros actualmente estamos más reforzando en los temas de talleres, en lo que viene a ser educación y talleres de derechos Ajá. y ven expectativas de fortalecimientos familiares. Ahora la duda que tenemos es cómo podríamos tener ese tipo de articulación para poder hacer la presentación de los proyectos que nosotros desarrollamos. De acuerdo. En primer lugar, son una ONG formal, reciben cooperación. No, ya tenemos más de 20 años de funcionamiento, tenemos también este reconocimiento por parte de la acreditación con el Ministerio de la Mujer, también dentro de la lista del APSI, porque tenemos donaciones de Bélgica, Ya, pero quizás algo como limitante es que de los 20 años siempre ha sido exclusivamente donaciones belgas. ya, Entonces queríamos tratar de expandir un poquito más o menos de los temas de servicios ya. bueno, mejorar un poco dentro de los proyectos que desarrollamos. Mira, justamente Gestor va a dictar un curso de formulación, gestión y negociación de la cooperación, ¿no es cierto? En el mes de noviembre, y me han encargado justamente el dictado, así es que quedan cordialmente invitados a él. Ahí vamos a ver, además de reforzar naturalmente el tema de formulación con la estructura de marco lógico que ustedes deben conocer bien, vamos a reforzar lo que es la negociación con la cooperación. O sea, cómo es que identificamos las fuentes cooperantes adecuadas, qué requisitos estas presentan, tanto en el mundo de la cooperación oficial. Tú trabajas con la belga, habría que explorar otras cooperaciones oficiales, bilaterales o multilaterales, de acuerdo a lo que ustedes trabajan. Cada cooperación tiene sus áreas temáticas. Y segundo, porque la cooperación oficial también aplica a ONGs, eso hay que señalarlo, es importante, ¿no? El 70% de la cooperación viene de vía oficial, de manera que ahí hay un porcentaje que va a las ONGs. Por ejemplo, el 40% de la ayuda española va a ONGs. Entonces eso es importante
tratar de aplicar ahí. Y el mundo de la cooperación privada. Ahí nosotros vamos a darles como un plus el catálogo de cooperación privada en Perú, vale decir, las ENIECs que tienen domicilio en Perú. Entonces, cuáles son sus sucursales, cuáles son sus ejes temáticos, cuáles son las personas de contacto, etcétera. De manera que por ahí yo creo podrían tener un avance. Gracias, Temístocles. Daniel Flores, creo. Muchas gracias de igual manera. Gracias. Daniel, Daniel, buenas noches. Sí, buenas noches, te escuchamos. No, no estamos escuchando tu audio. Ya. Hola, Carlos, gracias. Sí, recién ¿Cómo estás, Daniel? me han podido activar el audio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la exposición, Ya. muy interesante y didáctica, ¿no? Se nota la pedagogía ¿no? que has aplicado para exponer, ser claro y conciso, ¿no? Te agradezco mucho. Bien, bueno, mi consulta iba, bueno, yo trabajo en Desco Centro, Oh, que una ONG histórica, importante. sí, así es. Y bien, mi pregunta iba en relación a, bueno, ya la cooperación estas últimas décadas no es lo que era pues hace 3, 4 décadas, ¿no? O sea, Sí, claro. ha sido, Perú particularmente, ha sido un país que principal cooperación se ha ido retirando del país, ¿no? Tal es así que varias ONGs han ido cambiando de rubros, de temáticas, e incluso varias han cerrado, otras se han consorciado, y en verdad hay un grupo bastante reducido, ¿no? Sin embargo, todavía podemos ver que o sea, nos hemos llegado, algunas ONG nos hemos llegado a reestructurar, ¿no? Ir teniendo nuevos horizontes, ¿no? En ese sentido, desde tu conocimiento, te preguntaría, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son estas nuevas formas de financiamiento? Ya no la tradicional como era la de la cooperación internacional, ya que la mayoría hemos estado acostumbrados, que era pues europeas, ¿no? Incluso fondos asiáticos en algún momento, porque cada vez, incluso ahora los mecanismos de fiscalización, como es el APSI u otros mecanismos ya de la cooperación misma internacional, de las mismas cooperantes extranjeras, son mucho más rigurosas, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas nuevas fuentes de cooperación desde el exterior, ¿no? Bueno, a nivel nacional, sí, pues hay, ¿no? Desde la empresa privada y otras, ¿no? ¿Y por dónde estaría yendo esto de la nueva? Sé que va a haber un curso, ya seguro que nos van a pasar la publicidad. De todas maneras, desde la institución ahí nos apuntaremos algunos, ¿no? Ya, muchas gracias, Daniel. Mira, Daniel, bueno, en primer lugar, muchas gracias. DESCO es una ONG histórica, muy importante en la historia de las ONGs en el Perú, de la cooperación en general, ¿no es cierto? DESCO ha desarrollado grandes proyectos, de importantes financiamientos, y lo refleja las palabras de Daniel, es cierto. Yo lo he dicho con toda transparencia en la presentación. Desde que Perú fue considerado país de renta media alta, hubo una disminución de la cooperación visto en las cifras, que yo las he presentado, las más están actualizadas, las cifras que hemos presentado. Lo último que ha publicado APSI este año 23 es los datos hasta el 21. Se ve, sin embargo, que ha habido un pequeño hipo en la cooperación, vale decir, esa tendencia que ha ido bajando de 350 hasta 350 millones de dólares, ha subido y está casi en 500, 472. Yo calculo que ahora estamos en 500 ya porque la tendencia es alcista. ¿Eso qué significa? Que hay nuevos recursos de cooperación hacia el Perú. Entonces es una oportunidad, Daniel, para las antiguas fuentes de cooperantes como DESCO, como también lo es para las, digamos, nuevas ONGs e iniciativas. Ahora, el tema es hacia dónde va. La cooperación ya no le interesa, ¿no es cierto?, como era hace 30, 40 o 50 años, la ayuda alimentaria, la ayuda al desarrollo humano, la construcción de aulas o de postas sanitarias, ¿no? Eso estaría el Estado. Y yo creo que tienen razón. Es un Estado con renta media, tiene recursos para resolver esos problemas. Entonces la cooperación se orienta fundamentalmente, un poco en el ejemplo de los suizos que yo puse,
cerrar un poco Cosuda y abrir seco, ¿no es cierto? O sea, emprendimientos, ¿no es cierto? Tanto agricultura especializada agroecológica como emprendimientos a nivel de urbano, ¿no es cierto? Yo creo que a nivel temático va por ahí. Segundo, decirte que la cooperación también está desarrollando mucho lo que es ya no la cooperación nacional, sino la cooperación regional. Entonces ahí la cooperación regional y el hermanamiento entre ciudades es otro mecanismo interesante. Tú me dirás, sí, pero eso es Estado-Estado, sí. Pero recuerda que el Estado no tiene capacidad de ejecución. Y ahí es donde ustedes, las ONGs importantes, pueden aplicar y pueden ejecutar las ramas de los proyectos. ¿Cómo así? ¿No es cierto? Por decirte, se hermana la ciudad de Chiclayo con Lombardía y entonces le llega un financiamiento de 10 millones de dólares o 10 millones de euros porque son italianos y resulta que ustedes no pueden ejecutar. Perdón, no puede ejecutar el gobierno de Chiclayo. No tiene capacidad de hacerlo. Y entonces subcontrata a otros. Ahí es donde ustedes tienen que entrar. Y la competencia que tienen ustedes son las pequeñas empresas privadas que se forman alrededor de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que las ONGs tienen que dar su batalla. Mi recomendación sería eso. Tienen mejor expertise de trabajo en desarrollo humano y ahí deberían dar su batalla. Bien, creo que tenemos en el chat, si me permites, Sí, doctor. Katia, Tenemos las preguntas. Voy a contestar eso. Dice una, ¿existe procedimiento para constituir una ONG? Sí. En el caso peruano, tienes que ser asociación civil o fundación, inscribirte ante APSI, escritura pública que sale de la notaría, resolución de registros públicos, pero sobre todo tienes que llenar el formato 2, donde tienes que demostrar capacidad de formulación de proyectos. El marco lógico se vacía en ese formato 2, el curso les va a ayudar en eso, si a alguno le interesa, y ese es el requisito. Pasar esa prueba, opinión favorable del sector correspondiente, estás inscrito para la cooperación oficial. Y ahí viene otra batalla, que es ya conseguir la cooperación. APSI no te va a ayudar en conseguir cooperación privada, sí te va a orientar en cooperación oficial. Hay una segunda pregunta. Buenas noches. Sobre la fiscalización que hace APSI de los recursos, ¿es solo proviene de la cooperación internacional o también la responsabilidad? Sí, es solo la cooperación internacional. APSI tiene solo mandato de fiscalizar a la cooperación No, internacional, todavía. la No ayuda hagas oficial cosas al que buenas desarrollo. que parecen mal. Sí, perdón, se abren en algún momento los micrófonos. Ya. No la responsabilidad social empresarial, ni la donación, ni la herencia. Porque, y lo dije, ¿no? Quizás lo enfatizo. Cuando fiscaliza APSI tiene el mandato, por encargo del Estado peruano, de verificar el uso adecuado de los recursos, de la ayuda oficial al desarrollo. En ningún caso se hace una auditoría de la contabilidad de toda la institución, porque podría ser que una ONG constituida recibe dos proyectos, uno belga y uno español, pero además tiene donación nacional de la Bacus y de la Leche Gloria. Entonces no tiene que entrarse a fiscalizar el dinero de la Bacus o la Leche Gloria. Claro, si tú me dices que hay un proyecto que tiene financiamiento cruzado o mixto, ahí habrá que hacer la distinción. Entonces los técnicos de APSI tendrán solo mandato para verificar lo que vino por ayuda exterior. Esa es una precisión importante. No sé, Katia, si tenemos alguna otra pregunta o alguna otra duda de los amigos No, que doctor, amablemente... ya con la ronda. No, doctor, muchas gracias más bien por absolver Te escucho medio entrecortado, Katia. No sé si me mejoras tu esta audio. brillante conferencia. Y aprovechando la ocasión, queremos informar que estamos habilitados. Hola Katia, ¿qué tal? A ver, un momentito. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora mejor, ahora mejor. ¿Se me escucha ahora? Sí, hay otra pregunta. ¿Cómo se filtra el apoyo internacional para evitar el lavado de activos? Sí, ese es un tema delicado. Desde hace varios años ya la Sí. entidad encargada de la Ahora supervisión del lavado de activos, sí me la escucha mejor. Superintendencia de Banca y Seguros, se ha relacionado con APSI para que haya una suerte de agente designado para hacer la verificación de esta posibilidad, ¿no es cierto? Que es el lavado de activos.
Esto es ya una práctica delictiva. APSI se mueve en el terreno administrativo. Entonces, lo que hace APSI es dar cuenta de cuando encuentra alguna situación sospechosa, dar cuenta a la entidad especializada SBS. Si encuentra o verifica que hubiera alguna sospecha de delito, inmediatamente se informa a la Procuraduría del Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos inician la causa que corresponde, ¿no? APSI se mueve en el terreno de verificación del uso de los recursos, no en la parte delictiva. Creo que está, Kendor quería hacer una pregunta. Kendor, que Kendor es una institución o es un diminutivo, no lo sé. Kendor, buenas noches. Su audio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me Buenas, escucha? ¿cómo estás? Sí, sí. Perfecto, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, felicitarle por la excelente exposición, muy clara Gracias. y didáctica, como ya la señaló el compañero anteriormente. Carlos, mi consulta era esto, en materia de seguridad ciudadana, Ajá, bueno, que mencionaste que pertenece al área 2, si no me sí. equivoco, esto, ahí, por ejemplo, la cooperación internacional, este, eh, de qué manera apoya o financia proyectos, o qué tipo de proyectos o actividades, y de qué manera no se podría esto aprovechar, ¿no? Esta oportunidad. Te comento esto porque, por ejemplo, acá en Perú, el Ministerio del Interior financia proyectos de inversión en seguridad ciudadana. Claro, Eh, claro. hay recursos. Entonces, pero son muy limitados. Hay muchas entidades públicas que tienen ahí sus proyectos de inversión, eh, pero como no tienen financiamiento, ahí están. Entonces, no sé si esto, a través de la cooperación internacional se podría canalizar nuestros proyectos o cómo funciona. Eso era mi Sí. duda. Gracias. No, gracias a ti. Es una interesantísima pregunta, ya es más operativa, ¿no? Yo diría que hay dos niveles, ¿no es cierto? Una primera es la gran ayuda oficial, ¿no es cierto? Esos mismos proyectos de inversión que tú mencionas, que están digamos, en el financiamiento que tiene el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Es un mecanismo de incentivos, ¿no es cierto? Se les da como un premio a los gobiernos locales que desarrollan determinadas iniciativas en materia de seguridad ciudadana. Ahí la cooperación internacional está apoyando, hasta donde yo recuerdo, es el BITS y el Banco Mundial, que tienen financiamientos importantes de cooperación oficial hacia el Ministerio del Interior. Entonces, es un primer nivel. Ahora, hay un segundo nivel de apoyo, que es directamente hacia los gobiernos locales, y hay hasta un tercer nivel que puede ser a través de las ONGs, que me parece que no lo están todavía utilizando y podrían utilizarlo. Básicamente está en materia de la organización vecinal, ¿no es cierto?, para combatir la inseguridad ciudadana. Tú sabes que el Ministerio del Interior tiene montadas las llamadas juntas vecinales que articulan con las comisarías. Mecanismo histórico que ha funcionado. Hay detractores y hay gente que aplaude el mecanismo. Y el Ministerio del Interior en los últimos años sí ha desarrollado una estrategia que parece sumamente importante a la cual deberían sumarse las ONG que trabajan seguridad ciudadana, que es la estrategia Barrio Seguro, que es identificar cuáles han sido los distritos con mayor índice de proclividad a prácticas delincuenciales, y entonces lo que se hace es una intervención multisectorial para la prevención, vale decir, trabajar con los niños y adolescentes para evitar que estos caigan en situación de delito a futuro. Entonces yo creo que ahí las ONGs pueden trabajar conjuntamente con el Estado a través de fondos de la cooperación que vienen del mismo video del Banco Mundial. Ojalá que la cooperación privada también aplique para seguridad ciudadana. Yo creo que podría fortalecer muchísimo la organización vecina y a los gobiernos locales, ¿no es cierto? Distritales, por ejemplo, todo el sistema de videovigilancia, ¿no? Tú sabes que la videovigilancia en Lima está desarticulada, ¿no es cierto? El 40% de cámaras de videovigilancia están articuladas con el Ministerio del Interior, el 60% no. Entonces, eso hay que superarlo, ¿sí? Y esos son baches tecnológicos que son fácilmente superables y la cooperación podría colaborar con eso perfectamente.
Gracias, Kendo. Bueno, no sé si hay algo más, Katia, Muchas gracias, ¿cómo doctor. andamos en los tiempos? ¿Estamos bien? Sí, doctor, ya estamos ya para culminar. Muy bien, muy bien. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la participación. He recibido muy buenas preguntas, una participación activa. Agradezco por sus palabras. Desde ya, he aceptado la invitación de gestor para dictar el curso de formulación y negociación de productos de la cooperación el mes de noviembre. Ellos ya se encargarán de difundir el curso. Y bueno, con ustedes hasta la próxima. Espero verlos en noviembre a varios de ustedes en el curso y bueno, hasta la próxima vez. Gracias. Quizás prendemos las cámaras para despedirnos como corresponde. Muchas gracias. Sí, por favor, invitamos a todos Las a cámaras, prender no, sus cámaras. no los audios. A los fiscalizadores les están Así mismo, también, por favor, estamos con proyectos de desarrollo para la cooperación internacional. Los temas que van a ser tratados en la conferencia y la preventa estará hasta este fin de mes. Las clases se iniciarán el 10 de noviembre. Si desean mayor información del temario, precios, los interesados pueden realizar la consulta a través del siguiente enlace que se estará compartiendo en el chat de esta plataforma Zoom. Agradecemos su participación y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Únanse y sean parte de la creación de valor público. Por favor, invitamos a todos a encender sus cámaras para la Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, ¿ah? Gracias por su participación. Gusto saludarlos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a gestor, gracias. Muchas gracias, doctor.